Nuevamente les doy la bienvenida. Soy el pastor Carlos Rincón y estamos aquí en el día número 10 de nuestro video devocional. Hemos estado meditando en la palabra de Dios ya por algunos días. Ya diríamos estamos entrando en nuestra segunda semana, hoy en mitad de semana ya de la segunda semana. Y hoy continuamos con el libro de Job. Un libro muy fascinante, tremendo, donde uno puede aprender muchos principios importantes para vivir una vida victoriosa. Hoy vamos a hablar de una de las cosas que yo le llamo desatando bendición en la vida de las personas a través de la palabra de Dios. Cuando hablo de desatando es como soltar, como que haga de cuenta como que la palabra de Dios es una medicina y tú se la das, es una vitamina, una energía. Y cuando hablo de desatar es que a través de hablar la palabra de Dios en la vida de las personas, la palabra de Dios tiene poder para cambiar las actitudes, el corazón y las circunstancias en la vida de las personas. Sobre todo pensando en el libro de Job, cuánta falta le hizo Job que alguien fuera y desatara bendición, desatara sobre su vida palabras que le cambiaran sus actitudes, sus pensamientos y sobre todo cómo él se sentía. Hay una promesa maravillosa que Job, como vimos en el pasaje que nos toca leer en este día, en Job 19:25. Quizás ese es el pasaje más importante y más famoso del libro de Job. Dice la palabra del Señor: yo sé que mi Redentor vive y que al fin se levantará del polvo. Job 19:25. Qué tremenda actitud y qué tremendas palabras. Y aquí nos habla de Job declarando sobre sus circunstancias, sobre su cuerpo físico, sobre todo sobre su espíritu, de que aunque él como estuviera, no iba a ser controlado ni derrotado por ninguna de esas cosas. Lo único que puede fortalecer el espíritu abatido es la palabra de Dios. Es confesar, el hablar, y sobre todo cuando estamos ahí para ayudar a alguien, el hablarle palabra de Dios, porque esto desata sobre su vida el poder de Dios. Me gusta mucho este versículo que el profeta Isaías dijo. En Isaías 55:5 dice: así también la palabra de Dios que sale de mis labios no vuelve a mí sin producir efecto, sino que hace lo que yo quiero y cumple la orden que yo le doy. Y otras versiones, por supuesto, dice: porque la palabra de Dios tiene poder para cumplir para el propósito para el cual yo la mandé. En la palabra de Dios hay un poder que se desata cuando la confesamos, cuando la meditamos, cuando la hablamos y cuando se la damos a otra persona. Hay un poder que solamente no la entendemos los que la hemos experimentado. Esto es más que un libro. Esto es más que simplemente historias. Son las palabras de Dios. En el caso de Job, si hubiera tenido buenos amigos y le hubieran desatado palabras de bendición, hablándole la palabra de Dios, esas palabras hubieran sido como medicinas, tal como dice el amigo de Job, se llamaba Elifaz. Su amigo supuestamente venía a consolarlo, pero sus palabras eran todo lo contrario. Lo amargaban, lo deprimían a Job. Y este hombre le dijo: escúchame y te lo explicaré. Déjame decirte lo que he visto. Es lo que han declarado los sabios, sin ocultar nada de lo aprendido de sus padres. Palabras meramente humanas que no servían de nada. Por el contrario, Job necesitaba que alguien fuera y le diera palabras de vida. Porque en ocasiones Job perdía de vista, en medio de su angustia, en medio de su dolor, él perdía de vista las promesas de Dios. Y yo creo que nos podemos identificar con Job, porque en el momento de dolor, de tristeza, a veces podemos pasar por lo mismo. Y qué importante tener a alguien que nos hable palabras de vida, que desate sobre nosotros palabras de bendición, palabras de confianza. En el caso de Job, él hubiera necesitado, en vez de estos 3 amigos, a lo menos uno que hubiera podido transmitirle a Job palabras de vida. En el libro de Proverbios capítulo 4, 20-22, la palabra del Señor dice: hijo mío, atiende a mis consejos, escúchame atentamente lo que digo, no pierdas de vista mis palabras, guárdalas muy dentro de tu corazón, ellas dan vida. Note, la palabra de Dios dice: ellas dan vida a quienes las hallan y son la salud del cuerpo.
Lo que el escritor está diciendo en el libro de Proverbios es que las palabras de Dios, que la palabra de Dios, en ellas está el poder para traer sanidad, para traer confianza, para traer restauración. Por eso le he llamado el tema de este día desatando la palabra de Dios en las vidas de las personas. Quizás tú conoces a alguien que está pasando por un momento difícil. En vez de que lo condenes, en vez de que le digas te lo mereces, en vez de que le digas que bueno, me da gusto, ¿por qué no vas y le dices lo que dice Dios? ¿Por qué no vas y le compartes lo que dice la palabra de Dios? En este día no seamos como los amigos de Job, por el contrario, seamos como era el apóstol Pablo, ¿verdad? Que siempre estaba compartiendo la palabra del Señor, o como era el Señor Jesucristo, que siempre de sus labios había una palabra directa de Dios. Que así seamos nosotros. La otra lección que aprendemos es que las palabras terribles o las palabras negativas o las palabras humanas que vienen a traer condenación, en vez de ayudarnos, nos atan. Así como las palabras de Dios desatan bendición, las palabras negativas atan nuestro corazón. Y yo creo que muchas de las palabras negativas que Job dijo, o de las reacciones negativas, o de la tristeza y depresión que a veces él declaraba, era el producto de escuchar a sus amigos, que en vez de levantarlo, estaban ahí con palabras negativas, oprimiéndolo. Por eso es importante que tengamos cuidado también con quién nos juntamos, con quién hablamos, qué escuchamos, de dónde viene lo que estamos escuchando, porque todo eso influencia nuestro corazón, influencia nuestro espíritu, y no solamente es importante lo que sabemos, pero lo que recibimos. Y cuando oímos a alguien, cuando alguien nos habla, o cuando nos ponemos bajo el ministerio de alguien, su espíritu nos lo transmite. O sea, lo que él habla, como Jesús decía, mis palabras no solamente son palabras, pero son espíritu y son vida. O sea, una persona te transmite su espíritu y su vida. Por eso es importante que nosotros transmitamos o desatemos siempre la palabra de Dios en las vidas de las personas. En este día, pídele ayuda al Señor a que siempre hables con fe sus palabras, no importa tus circunstancias o no importa las circunstancias de las personas. Siempre dirígelos, guíalos, enfócalos a la palabra del Señor. Pide a Dios que te ayude a ser un canal a través del cual, a través de tus palabras, vas a desatar bendición en las vidas de las personas. Nuevamente, el tema de este día ha sido desatando la bendición de la palabra de Dios en las vidas de las personas. Soy el pastor Carlos Rincón, deseándote nuevamente tremendas bendiciones de parte de Dios.